el relato de Adán y Eva. El relato de Adán y Eva es el tema que vamos a ver hoy de este caminar de nuestro curso bíblico. Yo sé que cada uno de ustedes, muy juiciosos, pudo leer el Génesis capítulo 3. Espero que lo hayan leído, mis queridos hijos, que fue lo sencillito que les pedí. Les pedí que por favor leyeran este relato, especialmente para que podamos comprender este tema maravilloso. Cuando nosotros estamos hablando del relato de Adán y Eva, nosotros podemos ver y podemos imaginar a la humanidad, y es la humanidad que no acepta sus limitaciones y quiere ser como Dios. Eso es lo que pasa. La humanidad que no acepta sus limitaciones y quiere ser como Dios en su momento. El Génesis 3, más conocido como el relato de Adán y Eva o del pecado original, es un relato que busca dar respuesta a la experiencia de ambigüedad humana para que nosotros tengamos presente. Casi siempre buscamos respuestas en la Sagrada Escritura, pero lo que queremos conocer por medio de este relato, más que encontrar esa experiencia de vida, vamos a encontrar la experiencia de ambigüedad humana. Ahora, me imagino que todos alguna vez nos hemos descubierto nosotros mismos, nos hemos descubierto o hemos descubierto mensajes contradictorios o palabras contradictorias o ambiguas. Hemos visto cosas que uno dice, pero ¿cómo así que eso era así, pero no es así? Oiga, ¿cómo así que dijeron eso, pero eso no era así? Cosas contradictorias o cosas ambiguas. Ahora, nosotros podemos ver que junto con el amor puede anidarse al afán del dominio de un día de alegría, puede tomarse profundamente triste. Nosotros hoy podemos amanecer, por eso les preguntaba ahora cuando iniciábamos, ¿cómo estamos? ¿No? Alegres, contentos, maravillosos, pero yo puedo estar muy alegre en el momento y automáticamente una noticia, algo que me pase, automáticamente cambia ese sentimiento que tenemos en nuestro corazón. Una persona buena, mis queridos hijos, puede sorprendernos haciéndonos un mal. Yo puedo estar muy bien y una persona me puede sorprender haciéndome un mal, algo que afecte directamente mi vida. Una persona llena de vida, mis queridos hijos, puede encontrarse interiormente con la muerte. Y por eso le digo, mis queridos hijos, nosotros podemos estar aquí bien y automáticamente un infarto, un estrellón, una catástrofe, esa risa automáticamente se me puede convertir en dolor, en llanto. Y por eso nosotros estamos preparados. Es así, mis queridos hijos, como el bien y el mal, justicia e injusticia, tristeza y alegría, vida y muerte, necesariamente tendrán que venir envueltos en un solo paquete. Como decíamos o como podemos decir por ahí, todos los sentimientos vienen en un solo paquete. Alegrías, tristezas, triunfos, desengaños, vida, muerte, todo viene en un solo paquete. Ninguno de nosotros no tiene la vida comprada, ninguno de nosotros no va a vivir toda la vida alegre. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Ahora bien, y nosotros hoy nos podemos preguntar, ¿por qué esta contradicción? ¿Por qué si directamente hay alegría, tiene que existir la tristeza? Si el Señor dice, sean alegres, ¿por qué en este caso, si hay vida, debe de existir la muerte? ¿Por qué en este caso, si hay triunfo, existe el fracaso? ¿Por qué en este caso, mis queridos hijos, si hay amor, existe el desamor? Y eso es lo que nosotros nos debemos de preguntar hoy en este relato de Adán y Eva. ¿Por qué existen estas cosas? Si nosotros directamente, mis queridos hijos, venimos así desde el momento de la concepción, desde el momento que se da la vida, ¿seremos así desde el principio de la vida? Y es una pregunta que nosotros
tenemos que hacernos. ¿Por qué esta contradicción que estábamos diciendo y seremos así desde el principio de la vida? ¿Qué pasó para que si la vida es hermosa, porque existe la muerte? Si la alegría es maravillosa, porque existe la tristeza. ¿Seremos así desde el principio? Ahora, mis queridos hijos, veamos que los miembros del pueblo de Israel que experimentaron también esta contradicción. ¿Cuáles contradicciones? Las que nosotros estamos viviendo. Se hicieron esas preguntas del porqué de todo esto y buscaron una experiencia o una explicación desde su experiencia de vida y de la profundización o la profundidad de fe en Yahvé. Como yo me imagino, mis queridos hijos, que todos muy juiciosos, leímos el Génesis capítulo 3, pues vamos a ir nuevamente a nuestro relato. Recordemos que lo que estamos haciendo en este capítulo 4, capítulo 4 de nuestro curso bíblico, o en este nivel cuarto de nuestro curso bíblico, es sacar palabras, frases y poder llegar al contexto. Como les decía, como ya meditamos el Génesis capítulo 3, pues empecemos a sacar las palabras y empecemos a hablar de cada una de esas palabras. Puede ser que las palabras que yo nombre en el momento, ustedes las tengan o que no las tengan. Si las tienen, bendito sea Dios. Si no las tienen, entonces tomemos nota de la misma. Estábamos hablando que vamos a sacar los símbolos, entonces veamos la explicación del texto desde los símbolos. El primer símbolo sería la serpiente. La serpiente porque estamos hablando del relato de Adán y Eva. La serpiente, mis queridos hijos, tiene múltiples explicaciones. Ella simboliza la inclinación al mal, al afán, al dominio sobre los demás, a la injusticia que habita en la profundidad del ser humano, para que nosotros lo tengamos muy presente. Simboliza, mis queridos hijos, también el estilo de gobierno de los faraones, en que en su cabeza se colocaban un casquete con la figura de la serpiente. También simbolizan, mis queridos hijos, es el símbolo de la sabiduría total. Simboliza la religión cananea que realizaba cultos, mis queridos hijos, de carácter mágico en torno a la fertilidad, para que nosotros empecemos a ver esos símbolos de que nos aparecen en el Génesis capítulo 3. Y el primero que hablamos es el de la serpiente, para que nosotros lo tengamos muy, muy presente. Sigamos entonces con otro símbolo. Otro símbolo muy conocido es el árbol, que ahí vemos, el árbol del bien y el mal, como lo podríamos decir. El árbol significa o simboliza el proyecto de Dios, que debemos nosotros, mis queridos hijos, respetar y que ha sido manipulado por el hombre. Representa también, mis queridos hijos, la autoconciencia de limitación del ser humano. Tenemos conciencia, pero representa la autoconciencia de limitación del ser humano. No podemos leer todo, mis queridos hijos, no podemos leer todo. Si alguien quiere hacer todo, estaría colocarse en ese lugar. Nosotros no lo podemos hacer. Alguien efectivamente tendría que colocarse en ese lugar. No podemos hacer todo. Pensemos nosotros siempre eso. Si alguien quiere hacer todo, estaría colocarse en el lugar de Dios, para que nosotros tengamos. Por eso decimos que nosotros no somos más que Dios. Dios es el único omnisciente, omnipresente, omnipotente, que puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible. Si para ti todo es posible en lo que haces, efectivamente estaría siendo Dios en este mundo. Es imposible, mis queridos hijos, que nosotros podamos hacer todo. Es imposible que nosotros podamos hacer todo. Sin embargo, mis queridos hijos, esa es la gran tentación, querer nosotros ser como Dios. Esa es la gran tentación también del mal, del demonio, querer ser como Dios. Entonces, para que lo
comprendamos el árbol. El árbol es importante, mis queridos hijos, que simboliza el proyecto de Dios. Sigamos con otra palabra que nos aparece ahí. El pecado. Pecado significa errar, mis queridos hijos, perder el camino, romper con el proyecto de Dios, romper con el proyecto de vida de Dios. El pecado nos lleva, cuando hablábamos directamente del pecado, nos lleva a alejarnos de la misericordia de Dios, nos lleva a rechazar el amor de Dios, nos lleva a alejarnos del amor de Dios. El pecado, como decíamos, simboliza o significa errar, perder el camino, romper ese proyecto magnífico que es de Dios. Ahora, vamos con otra palabra muy bonita que aparece en nuestro relato, y es Adán. Adán. En hebreo, Adán. En hebreo, Adán. No Adán, sino Adán. Quiere decir sacado de la tierra. En hebreo, Adán. Adamaj. Simboliza a todos los seres humanos. Entonces, Adán simboliza a todos los seres humanos, habidos y por haber. Adamaj, para que nosotros comprendamos en el momento. En hebreo, Adán, que quiere decir sacado de la tierra. Y en hebreo, Adamaj. No es cuando uno no hace mucho tiempo no estudia, se le confunden las letras. Entonces, para que lo podamos tener presente. Entonces, Adán simboliza especialmente a todos los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de Adán, en el Génesis, estamos hablando de la humanidad, para que lo tengamos muy presente. Ahora, Eva, mis queridos hijos. Eva simboliza a todas las mujeres, particularmente con fuentes de vida, madres de los vivientes, para que lo tengamos muy presente. Eva simboliza a todas las mujeres, particularmente con fuentes de vida, madres de los vivientes. Sigamos, mis queridos hijos. Ahora, son algunas de las palabras, serían más, pero son algunas de las palabras que nosotros tenemos. Yo sé que ustedes sacaron más y para eso existen también los diccionarios bíblicos, para que las palabras que ustedes sacaron adicional puedan buscarlas e ilustrarse. Son importantes, todas son importantes. Ahora vamos a ver la explicación de la narrativa del texto, del relato de Adán y Eva en el Génesis capítulo 3. Cuando hablamos de esta explicación de la narrativa, nos estamos hablando de la tentación y pecado, que lo encontramos en el versículo 16. La tentación y el pecado. Se expresa en el símbolo de la serpiente. Ya habíamos dicho que es la serpiente, pero la tentación y el pecado se expresa en el símbolo de la serpiente. La serpiente tenta a que coman del fruto del árbol y que está ¿en dónde? En el centro del jardín. Fueron tentados directamente. Por un lado, mis queridos hijos, esto quiere decir que en el ser humano y en la conciencia existen, mis queridos y amados hijos, sentimientos ambiguos de bondad y de maldad, de amor y de afán del dominio. Y por otro lado, mis queridos hijos, que la situación del ser humano tiene límites que deben respetar a los otros, que deben respetarse a sí mismo. Y es lo importante que nosotros debemos saber y debemos ver, mis queridos hijos, lo que nos da a conocer el texto del Génesis. Ahora, esos límites que debemos de respetar, los espacios que debemos de respetar, nos llevan también que nosotros debemos de respetar a Dios en todo momento. Esos límites nos llevan también que nos hablan del respeto a Dios. Esos límites se expresan en el símbolo, mis queridos hijos, del árbol que está en el centro del jardín. Recordemos, el árbol, ya habíamos dicho qué expresa, qué simboliza, qué es, por qué está ahí.
Y viene el respeto de ese árbol hacia Dios. El respeto de ese árbol hacia Dios. Pero en ello aparece la tentación, aparece la serpiente. Incita, mis queridos hijos, la serpiente a la persona humana a no reconocer sus límites. Nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar. Habíamos hablado en días anteriores que también nosotros debemos de aprender a decir no. No. Pero ahí viene donde viene el libre albedrío, mis queridos hijos, a creerse autosuficiente y con sabiduría absoluta. Nosotros somos Dios, o Dios es el ser supremo para nosotros. Nosotros no las podemos creer todas y podemos ser la última Coca-Cola del desierto, pero no lo somos. Porque necesitamos, no somos autosuficientes, necesitamos de la misericordia y del amor de Dios. Entonces, para que lo tengamos muy presente. El pecado original es el pecado original. Y muchos de nosotros no sabemos qué es el pecado original, otros sí. El pecado original es el pecado que da origen a otros. Es el encerrarse sobre sí mismo sin Dios, ni comunidad, ni creer en Dios, o por qué no, creyéndose Dios. Por eso a mí me preocupan las personas que viven encerrados en depresión. A mí me preocupan las personas que son solitarias. A mí me preocupan las personas que no se necesitan o son autosuficientes, porque se estarían creyendo más que Dios. Yo sí necesito de alguien. Necesito de alguien que me escuche, necesito de alguien que me aconseje, necesito de alguien que esté a mi lado, necesito de alguien que al menos me sirva en algún momento y que yo le pueda servir. Vamos con otro, el rompimiento, que lo vemos del capítulo 7, del versículo 7, al versículo 13. El rompimiento. Pero cuando el ser humano, mis queridos hijos, se cree Dios y se cierra en sí mismo, en cualquier momento de la historia, en el pecado, en el presente o en el futuro, en vez de alcanzar autosuficiencia en su persona, se da cuenta que está desnudo. Eso pasó directamente. ¿Cómo iba a solucionar? Cuando yo conozco, cuando yo como, cuando yo recibo, cuando yo peco, puedo sentir cosas maravillosas. Siempre les he dicho, el pecado es sabroso, el pecado es delicioso. El pecado nos pone a volar, como decimos por ahí. Pero después de que lo hacemos, después de que lo probamos, después de que ya hemos comido de él, automáticamente nos podemos sentir mal, nos podemos sentir sucios. Y nos pasa lo mismo que le pasó a Adán, a la sociedad. ¿Qué le pasó directamente? Se sintieron desnudos. Ya habíamos dicho que era desnudarnos delante del Señor y no estamos hablando de nada sexual, porque hay mentes pervertidas. Cuando hablamos de desnudarnos, no estamos hablando de algo sexual, estamos hablando de abrirnos especialmente y mostrarnos tal cual somos. Cuando la humanidad, en este caso Adán, porque estamos hablando que Adán es la humanidad, cuando la humanidad se sintió desnuda en este momento, vio que había perdido su dignidad, y que necesita de otros. Así de fácil. Cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nosotros estamos perdidos, cuando hemos perdido nuestra dignidad, a causa del pecado, es cuando nosotros necesitamos de otros. Ahora, mis queridos, ¿cuál sería su relación? Pero su relación ahora ya no está marcada por las transferencias, por la transparencia, sino por los conflictos. Porque, mis queridos hijos, ante el desprecio de una persona por el pecado, ¿quién no se ha sentido despreciado? Cuando ustedes pecan, o cuando nosotros pecamos, a pesar de que nos sentimos sucios, cochinos, nos sentimos vacíos, nos sentimos de una u otra manera, nosotros sabemos que eso nos lleva a ser despreciados por la pareja, por el esposo, por la esposa, por los padres, por los hermanos.
Tanto así que siente vergüenza, tiene que volver a ellos avergonzados. Es el desprecio de la sociedad, es el desprecio de la comunidad, es el desprecio de la pareja. Pero después de que tú reconoces que has caído, que reconocemos que hemos pecado, debemos de volver avergonzados. Y si no volvemos avergonzados, debemos de buscar dónde escondernos. ¿Qué le pasó a la humanidad? ¿Qué le pasó a Adán cuando se vio desnudo? Ustedes leyeron el relato. ¿Qué sintió Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿Dónde se empezó a esconder? Más aún, mis queridos hijos, hay personas que no asumen el error y buscan echarle la culpa a otros. Le echan la culpa a la mujer, le echan la culpa a la serpiente. En pocas palabras, mucha gente hoy en día dice que todo es culpa de la mujer. Entonces, si se acaba el matrimonio, es culpa de la mujer. Si los hijos se pierden, es culpa de la mujer. Si los negocios no salen, es culpa de la mujer, etcétera, etcétera. Porque nos basamos en lo que hizo Eva en su momento. Pero no es así, mis queridos hijos. No es así. La mujer fue tentada por la serpiente, mas no directamente la mujer tentó al hombre. Sigamos entonces. Otra palabra que nos aparecía ahí, otra palabra, otra frase que podríamos decir y poder desarrollar es el castigo, el cual encontramos en el versículo 14 al versículo 19. El castigo, mis queridos hijos, es una constatación de lo que sucede en la vida diaria. Y eso hay que tenerlo muy claro. El ser humano, mis queridos hijos, ustedes y yo, suda en su trabajo. Me imagino que todos sudamos en el trabajo. Debe ser así. Bueno, dependiendo qué clase de trabajo haga. Hoy hay dominio en un texto sobre otro. La mujer sufre dolores en el parto. La mujer sufre dolores en el parto. Lo que sucede, mis queridos hijos, es que el pueblo de Israel no considera estas realidades como voluntad de Dios, sino consecuencia de la desobediencia. Hay muchas cosas que nosotros padecemos, hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a sufrir, que no es lo que quiere Dios. Pero todo castigo, todo pecado, tiene una consecuencia. Cuando sus hijos se portan mal, ese portarse mal tiene una consecuencia. Cuando usted le es infiel a su esposo o a su esposa, tiene una consecuencia. La consecuencia es que hasta ahí puede llegar el matrimonio. Cuando usted comete una falta en su trabajo, eso puede llegar a tener una consecuencia, y es donde usted se puede quedar sin empleo. Entonces, toda falta, todo pecado tiene una consecuencia, y ahí es donde nosotros debemos de saber cuál es la consecuencia que nosotros tenemos que vamos a asumir por nuestro pecado. Ahora, mis queridos hijos, esta es la naturaleza humana y es la realidad social. Todos pecamos, todos tenemos malos pensamientos, todos sentimos deseos, todos hemos en algún momento llegado a caer. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios, mis queridos hijos, quiere que en el futuro no sea así, que en el futuro todo sea diferente. Quiere que entre los seres humanos haya relaciones fraternas y armónicas. Por eso encontramos simbólicamente la expresión en el Génesis capítulo 2 que leíamos anteriormente. Por eso diremos que el paraíso, mis queridos hijos, no es una nostalgia del pasado, sino una esperanza para nuestro futuro. El paraíso es una esperanza para nuestro futuro. Ahora bien, mis queridos hijos, cuando nosotros meditamos el Génesis capítulo 3, nosotros debemos de llevar a experimentar una experiencia de vida con Dios. El Génesis nos muestra en algún momento cómo nosotros nos podemos
alejar de ese amor, cómo nosotros nos sentimos desnudos, cómo nosotros podemos rechazar ese amor de Dios. Pero nos lleva a algo maravilloso, y es que primero en el Génesis capítulo 2 nos muestra ese maravilloso paraíso. Eso que nosotros vamos a vivir, eso donde nosotros vamos a estar. Pero en el Génesis 3, cuando estamos ahí, y es el centro, el árbol de la vida, directamente nosotros desobedecemos, pero gracias a alguien que se mete en el camino. Esta contraposición, mis queridos hijos, nos lleva a saber que hay un paraíso también que el Señor ha preparado, que ahorita estamos viviendo ese capítulo 3 de desobediencia, de apartarnos de la realidad, de creernos Dios en esta sociedad, pero que más allá hay un paraíso que nosotros debemos alcanzar. Por eso, mis queridos hijos, vamos a contestar 4 preguntitas en nuestra tarea. La primera pregunta, mis queridos hijos, la primera pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel escribió esta historia? Es una historia, recordemos. Es una historia. Y ya hemos venido hablando. Eso quiere decir, en pocas palabras, que Adán ¿existió o no existió? ¿Que Eva existió o no existió? Si ya dijimos que significa la palabra Adán, si ya dijimos que significa la palabra Eva, y que cuando hablamos de Adán, hablamos de toda la humanidad. Entonces, mis queridos hijos, ¿por qué el pueblo de Israel escribió esta historia? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué símbolos se destacan en el texto del Génesis 3? Ya hablamos de unos, pero ustedes tienen otros más que pusieron ahí en su trabajo. Otra pregunta. ¿Cómo podemos superar la inclinación al mal? ¿Cómo podemos superar la inclinación al mal? ¿Cómo puedo yo superar esa inclinación al mal? Y la última pregunta. ¿Cuál sería el mensaje para mí hoy por medio de ese capítulo 3? ¿Cuál sería el mensaje para mí hoy en el Génesis 3? Entonces, mis queridos hijos, recordemos frases, palabras, fragmentos, pedazos que nos llamó directamente la atención de ese Génesis capítulo 3. Para que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Digamos entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.